¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a Cursos de Audio Online. Mi nombre es Frank y vamos a continuar con el video número 13 de las bases del sonido. En este video vamos a hablar de la resonancia. Este video va a servir también para complementar un poco la información que dimos en el video anterior. Creo que el tema de resonancia es uno de los temas más importantes que vamos a abordar durante este curso de las bases del sonido, porque gran parte de los fenómenos que ocurren con instrumentos musicales tienen que ver con la resonancia, es decir, por qué un instrumento musical suena a cómo suena. Bueno, aunque vimos eso en el video anterior, pero con el tema de resonancia vamos a entenderlo un poco mejor. También la resonancia pues está involucrada en por qué ciertos cuartos suenan diferente. Incluso si tú haces audio en vivo o te gustaría hacer audio en vivo, pues también el tema de la resonancia estará por ahí involucrado, sobre todo si estamos trabajando en un recinto cerrado como puede ser un teatro. Vamos a partir desde la perspectiva de los instrumentos musicales para también tenerlo como excusa para explicar un poco la resonancia. Para que un sistema pueda generar sonido de manera adecuada, pues necesita de tres elementos. El primer elemento, bueno, ahí está en azul, pues necesita un cuerpo vibrante, es decir, algo que vibre. Tú ya sabes que las ondas sonoras son generadas por un cuerpo vibrante. También necesita una caja de resonancia, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Y por último, pues necesita también un emisor. Por ejemplo, una guitarra como la que tengo aquí, pues tiene los tres elementos. Tiene un cuerpo vibrante, como puede ser pues las cuerdas. Tiene la caja de resonancia, que es pues toda la caja de resonancia. Y tiene la parte del emisor. En otro tipo de instrumentos, como puede ser un tambor, una tarola o algo de ese estilo, pues tenemos que la membrana de una tarola sería el cuerpo vibrante. El propio cuerpo de la tarola sería la caja de resonancia y bueno, pues la misma membrana ayuda a emitir el sonido, ¿no? En instrumentos de aliento, pues el cuerpo vibrante, ya lo hemos mencionado, es la columna de aire contenida dentro del tubo. El tubo con sus propias dimensiones funciona como caja de resonancia y bueno, la parte del emisor pues sería la parte posterior, ¿no? de la trompeta, por ejemplo, la parte del flare. ¿Para qué sirve, por ejemplo, pues una caja de resonancia? No sé si alguna vez has jugado con una cuerda o con un resorte y has intentado estirarlo y tocarlo como si fuera una cuerdita de guitarra. El sonido que obtenemos con este juego o con este experimento, pues es pues como un tipo zumbido, un fum, 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 pues que no persiste el sonido y pues no suena a nada como una guitarra. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos aquí pues sería el cuerpo vibrante. Haría falta la caja de resonancia y bueno, pues haría falta también el emisor. Mismo ejemplo, por ejemplo, una guitarra eléctrica, a diferencia de una guitarra acústica que sí tiene una caja de resonancia, pues también su sonido es bastante tenue y no dura a través del tiempo, a menos pues que obviamente la conectes a un amplificador. ¿Por qué? Porque al ser su cuerpo de una guitarra eléctrica un poco sólido, o más bien sólido, pues no hay mucha resonancia y bueno, pues la guitarra por sí misma pues no suena, ¿no? Hay que conectarla. Mismo ejemplo, una bocina. Las bocinas pues necesitan también estar dentro de un cajón. Hay diferentes tipos de cajones que en cursos posteriores pues vamos a ir explicando. Pero pues las cajas también necesitan una caja de resonancia. Su membrana es el cuerpo vibrante y bueno, pues el emisor es la misma membrana de las bocinas. Por tanto, para que un sistema pueda generar sonido de manera adecuada, pues necesita una caja de resonancia. Pero bueno, vamos a explicar pues qué cosa es la resonancia para poder abordar o ver por qué es tan importante una caja de resonancia. Seguramente alguna vez habrás visto este cliché en las caricaturas tal vez, o a lo mejor en alguna película, en donde una soprano canta una nota muy aguda, así, y una copa de vidrio pues se rompe. O a lo mejor habrás estado en tu casa oyendo música en tu estéreo muy fuerte, o a lo mejor en algún bar cerrado, y de repente cuando el bajo da cierta nota vibra todo el cuarto, ¿no? O incluso vibran los cristales, ¿no? Bueno, este tipo de
fenómenos, este tipo de sucesos, pues está generado por la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Bueno, para empezar a abordar qué es la resonancia, vamos a explicar algunos conceptos. Todos los cuerpos, todos los objetos, tienen una frecuencia natural de vibración. O sea, si lo decimos de manera simple, quiere decir que cualquier cuerpo, cualquiera, va a haber una frecuencia o algunas frecuencias que van a hacer vibrar ese cuerpo. Tenemos aquí el video de un péndulo que nos va a ayudar a ejemplificar qué cosa es la resonancia. Te comento, este péndulo tiene cierta longitud. Al tener cierta longitud, que podríamos, por ejemplo, equiparar con la longitud de la onda, pues vamos a tener cierta frecuencia. Recuerda que si la longitud de onda es muy grande, pues la frecuencia entonces es muy baja. Es decir, aquí este péndulo tiene una frecuencia natural a la que va a oscilar, que es de lo que decíamos, que todos los cuerpos, en este caso este péndulo, tiene una frecuencia natural de oscilación. Vamos a ver. Si yo pongo en movimiento este péndulo, va a oscilar a cierta frecuencia, es decir, con cierta velocidad. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Esa sería la frecuencia a la que oscila ese péndulo. Incluso si yo le genero mayor amplitud, recuerda que la amplitud tiene que ver con desplazamiento y energía, pues la frecuencia no cambia. Tic, tac, tic, tac. La frecuencia de oscilación de este péndulo por sus dimensiones, es decir, por su longitud, va a ser siempre la misma. Si yo acorto la longitud de este péndulo, pues al ser más pequeña la longitud, acuérdate que hablamos ahora de una frecuencia mucho más alta. Si yo pongo en movimiento este péndulo, ya nos oscilará, digamos, de manera más rápida, es decir, tendrá una frecuencia más alta que la del péndulo anterior. Observa el ejemplo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Bueno, pues nos sirve muy bien este péndulo con sus oscilaciones para ejemplificar lo que pasa con la resonancia. A continuación en el video se muestra cómo se pone en juego el péndulo, pero ahora, después de ponerlo en movimiento, pues adicionalmente lo estaré empujando. ¿Para qué? Para generarle mayor amplitud. Ahí se ve cómo se pone en movimiento y ahora lo empujo para generarle mayor amplitud. Bueno, en este ejemplo realmente tenemos dos frecuencias. Una es la frecuencia natural a la que el péndulo va a oscilar, es decir, la frecuencia natural de cada cuerpo, y adicionalmente tengo la frecuencia del impulso que le estoy dando con la mano. La mano está empujando cada determinado tiempo. ¿Qué es la resonancia? Bueno, cuando la frecuencia de un impulso externo, es decir, en este caso la mano, coincide con la frecuencia natural de vibración del cuerpo, en este caso de este péndulo, pues se genera un fenómeno de resonancia en el cual el resultado pues es el desarrollo de una amplitud mucho más grande. Este ejemplo, tú por ejemplo también lo podrías ver en un columpio de un parque. El péndulo, por su longitud, tiene una frecuencia natural de oscilación. Cuando tú te impulsas y haces las piernas hacia atrás y luego hacia adelante, lo que estás haciendo es que este impulso externo de tus piernas pues está coincidiendo con la frecuencia natural de oscilación del péndulo. Por lo tanto, se genera un fenómeno de resonancia. Por lo tanto, pues el columpio pues, se mueve con mucha mayor amplitud. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la frecuencia del impulso que yo estoy dando con la mano no coincide con la frecuencia natural del péndulo? Bueno, pues no hay desarrollo de amplitud, no se genera un fenómeno de resonancia. Vamos a ver el video y ahora vamos a ver qué pasa cuando el impulso, es decir, la frecuencia del impulso externo no coincide con la frecuencia natural de vibración, pues se genera, o más bien no se genera, el fenómeno de resonancia. Y bueno, seguramente te preguntarás, pues, ¿qué tiene que ver todo esto del péndulo con el por qué los instrumentos suenan como suenan? Bueno, volviendo al tema de la soprano que rompe una copa, pues bueno, recuerda que habíamos dicho que todos los cuerpos
tienen ciertas frecuencias naturales de vibración, es decir, ciertas frecuencias que caben muy bien en estas dimensiones y se van a desarrollar con gran energía. La soprano en este caso genera cierta nota que coincide con la frecuencia de vibración de este cuerpo, de esta copa, y pues entran en resonancia. ¿Cuál es el resultado de la resonancia? Pues habíamos dicho que el resultado de la resonancia era un desarrollo de amplitud máxima, es decir, se empieza a desarrollar con tanta energía pues que el cristal empieza a vibrar y se rompe. ¿Qué pasa con el ejemplo del bajo que hace vibrar los cristales y que hace retumbar el cuarto? Pues pasa exactamente el mismo fenómeno. Los cuartos pues tienen ciertas dimensiones. ¿Qué pasa con lo del bajo? Bueno, pues el bajo genera cierta nota. Recuerda que todas las notas tienen cierta longitud. Y bueno, pues como son notas muy graves, es decir, muy bajas, tienen longitudes muy grandes que pues caben muy bien dentro de las longitudes del cuarto y también entran en resonancia. Esto hace que se genere demasiada amplitud y pues empieza a vibrar el cuarto. Más adelante, en algún curso de diseño acústico, veremos cómo disminuir este efecto de resonancia para que cuando estemos haciendo alguna mezcla en algún cuarto, bueno, pues no tengamos problemas y que el cuarto pues nos esté haciendo que escuchemos cosas que realmente no estamos generando ahí en la señal, ¿no? En la computadora. Pero bueno, ¿por qué los instrumentos suenan pues como suenan? Bueno, las frecuencias naturales de vibración de un cuerpo, pues ya lo mencionamos, algunas frecuencias pueden hacer que este cuerpo entre en vibración, pero también puede pasar de manera contraria o a la inversa. Si nosotros ponemos en vibración este cuerpo, pues precisamente esas mismas frecuencias son las que se van a reproducir. Seguramente habrás visto algunos videos donde algunas personas ponen varias copas y las rellenan con agua y frotan la boca de la copa para generar cierto sonido. Bueno, ¿qué pasa? Pues que los sonidos generados por cierto cuerpo, si los ponemos en vibración, pues dependen obviamente de las dimensiones. Si un instrumento es mucho más grande, pues estará generando o tendrá frecuencias naturales de vibración mucho más graves. ¿Por qué? Por las longitudes tan grandes. El ejemplo o algún ejemplo para mencionarlo, por ejemplo, es el violín. El violín genera notas muy agudas. ¿Por qué? Porque las dimensiones de sus cuerdas pues son muy pequeñas, además son delgaditas y su caja de resonancia pues también es muy pequeña. Caso contrario, un contrabajo pues tendremos que las longitudes de sus cuerdas son mucho más grandes, la caja de resonancia también será mucho más grande y por lo tanto pues generará frecuencias mucho más graves. Lo mismo pasa con una batería. Tenemos el bombo, que es el elemento más grande de la batería, que genera los sonidos más graves, y tenemos los toms, que entre más pequeño sea el tom pues generará un sonido mucho más agudo. Si no has visto el ejemplo de la armónica de copa, tengo un link aquí abajo en los comentarios para que vayas al otro video, pauses vayas al otro video y obviamente pues después regreses para que sigamos viendo los ejemplos. ¿Ya regresaste del video? Bueno, si pudiste ver las copas, tienen diferentes contenido de agua, es decir, algunas tienen más agua, están casi llenas y otras están un poco más vacías. Incluso hay copas de mayor dimensión que son las que generan las notas más graves. Recuérdalo, la longitud o el tamaño de cierto cuerpo pues va a hacer que se puedan generar ciertas frecuencias u otras. Si lo piensas bien, todos los cuerpos funcionan como un filtro pasabandas, es decir, algunas frecuencias se van a reproducir muy bien en eso, pero otras frecuencias, debido a sus dimensiones, pues no se van a poder desarrollar muy bien dentro del cuerpo. No sé si alguna vez habrás metido tu cabeza en una cubeta. Pues si lo has hecho, seguramente habrás escuchado que se escucha diferente. ¿Por qué? Porque ahora estás escuchando a través de un cuerpo pues que tiene ciertas frecuencias naturales de vibración, es decir, va a permitir que se desarrollen algunas, mientras va a evitar que se desarrollen otras. Es decir, funciona como un filtro pasabandas. Yo te voy a ahorrar el día de hoy precisamente el hecho de que metas tu cabeza a una cubeta y vamos a hacer pues simplemente un experimento con estos cuerpos de diferentes dimensiones. Si te fijas, si yo toco, por ejemplo,
este vaso pues va a generar cierta nota, va a generar cierto sonido. Si toco este, va a generar otro sonido. Y si toco este, va a generar otro sonido. Yo para estos videos estoy grabando aquí con un micrófono Audio-Técnica, un AT2020, y bueno, la voz que siempre escuchas pues está grabada desde este micrófono. Lo que voy a hacer a continuación es que voy a meter el micrófono dentro del vaso y voy a seguir hablando para que escuches cómo, si yo cambio el cuerpo que está encerrando el micrófono, pues obviamente va a funcionar como un filtro, es decir, como que lo va a ecualizar, va a cambiar el sonido de mi voz de maneras distintas dependiendo del cuerpo del vaso. Vamos al ejemplo. Vamos a poner primero el vaso de cristal. Prueba sí, 2, 3, 2, 3, 2, 3. 2, 3, sí, prueba 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, sí, prueba 2, 3. Vamos a poner ahora este vaso de plástico que tengo aquí. Prueba sí, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sí, prueba 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, sí, prueba 2, 2, 2. Y por último, vamos a poner pues esta jarra que es pues mucho más grande, ¿no? Prueba sí, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sí, prueba 2, 3, 2, 3, 2, 3, sí, prueba 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cambió, ¿no?, el sonido que se está generando. Deja aquí en los comentarios cómo soy yo de manera distinta mi voz con cada uno de los cuerpos que iban encerrados. ¿Tiene relación la manera en cómo se escuchó, por así decirlo, en cómo se ecualizó con respecto a la dimensión del cuarto? Bueno, pues déjalo aquí en los comentarios. Entonces, bueno, ¿por qué es importante pues esto de la caja de resonancia? Bueno, pues precisamente porque si no hay una caja de resonancia, pues tampoco hay desarrollo de contenido armónico. Porque recuerda que hay ciertas frecuencias que pueden hacer vibrar un cuerpo, pero son estas mismas frecuencias las que se generan cuando un cuerpo vibra. Y estas frecuencias que se generan, pues, es el contenido armónico. Es decir, pues necesitamos una caja de resonancia para poder generar contenido armónico. Y si no hay contenido armónico, pues tampoco hay sustain. Por eso la cuerdita de la que hablábamos pues deja de sonar bastante rápido. No dura como cuando pulsamos una cuerda de guitarra, ¿no? ¿Qué es el sustain? Bueno, no te preocupes, en el siguiente video vamos a hablar pues de qué es el sustain y de algunas otras cosas. Y bueno, por último, pues por eso también las guitarras tienen diversas dimensiones. ¿Por qué? Porque no solo desarrollan frecuencias graves, sino también frecuencias medias y agudas. Como experimento puedes poner una mano en una parte de la guitarra y tocar las diferentes cuerdas o diferentes notas. Y vas a notar que en algunas partes de la guitarra, pues en ciertas notas vibrará mucho más que en otras partes. ¿Por qué? Pues precisamente porque la guitarra tiene diversas dimensiones para que se pueda generar un efecto de resonancia para diversos tipos de frecuencias, graves, medias y agudas. Eso sería todo por este video. Si tienes alguna duda o pregunta, pues déjalo en los comentarios para poder responderla. Recuerda, yo soy Frank y nos vemos en el siguiente video de cursos de audio online.